Continuamos en comunión con nuestro Señor y bueno, le invito a nuestros hermanos y amigos que nos visitan hoy a ubicarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Acompáñame a orar. Mi Dios, te hemos cantado, hemos proclamado tu grandeza. Qué gran gozo ver tu iglesia cantar verdades absolutas del único Dios verdadero. Mi Dios, te adoramos a ti. Qué gran gozo ser este pueblo escogido para hoy, domingo, venir y congregarse y cantar y contemplar la hermosura de tu nombre, mi Señor. Gracias por darnos un lugar donde podemos libremente exponer tu palabra, cantar tu palabra, orar tu palabra. Y ahora, mi Dios, conforme el poder del Espíritu Santo, rogamos que esta palabra que vaya a ser enseñada en esta mañana, tú, mi Dios, la uses para que nosotros podamos ver lo histórico, lo verdadero y lo bíblico que celebramos cada día, cada domingo y cada año como un domingo de resurrección, sea una realidad disfrutada y practicada y vivida por el resto de nuestros días, porque será la realidad de la eternidad. Oh mi Dios, ayúdanos en esta mañana, por favor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, familia? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, argumenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. En palabras nuestras podríamos decir, si los muertos no resucitan, estás engañado. Y esto que hacemos un domingo es un engaño. Es el engaño más grande que alguien puede hacer, y el engaño más grande que alguien puede creer es que si los muertos no resucitan, entonces estamos acá engañados como iglesia local. Si quizá la línea de pensamiento el cual tú vienes o el cual tuviste antes o el que escuchas por todo lado es aquella idea de que si todo lo que hay en esta vida es solamente esta vida, te pregunto, ¿de qué entonces sirve buscar una vida transformada? Si la línea de pensamiento sigue por ese lado y digo, bueno, si mañana yo muero y todo se acaba, te pregunto, ¿por qué preocuparse entonces para que mi familia esté cada vez mejor? Si esa es la línea de pensamiento y si no hay vida eterna y lo único que hay es esto que llamamos una vida terrenal, y si no hay entonces una vida eterna, la verdad que no hay propósito en absoluto. No hay nada digno del por qué vivir y el por qué continuar. Si nosotros entonces creemos que solo existe el hoy y no hay un mañana o un mejor mañana, la línea de pensamiento entonces llevaría a que todo sufrimiento en esta vida terrenal no tiene ningún propósito, ni mucho menos el objetivo de que del sufrimiento algo bueno salga. Si los muertos no resucitan, apaguemos las luces, apaguemos el micrófono, cerremos este libro y vayamos de acá. Ahora, querido amigo, tú quizás dices, ¿y esta manera de introducir un domingo, un servicio, una predicación? Bueno, quisiera llamar tu atención, porque no sé dónde tú estás en cuanto a lo que estamos celebrando hoy y lo que celebramos todos nuestros días. Y es que Cristo ha resucitado. Yo no sé dónde tú estás en cuanto a ese pensamiento, pero también pienso en la iglesia. Pienso en la iglesia que nosotros normalmente celebramos el domingo de resurrección cada año. Cada domingo venimos, nos congregamos, estudiamos la palabra de Dios, se habla de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la glorificación de Cristo, y como que eso está ahí. Pero yo quiero hablarte a ti, querido creyente, también. Porque puede ser que muchas veces esto que nosotros hacemos anualmente, semanalmente, sea para ti simplemente una tradición, simplemente sea una costumbre, simplemente sea algo que tú haces. Pero yo quisiera insertar aquí una de las preciosas conjunciones que la Biblia usa, es la conjunción pero. Porque si nosotros realmente creemos que los muertos no resucitan, entonces nuevamente no estamos haciendo nada acá, sino más perder el tiempo. Pero Dios, es lo que la Biblia hace desde Génesis a Apocalipsis. Pero Dios, nuestro gran Dios, sabemos con convicción segura que hoy Él fue resucitado. Históricamente hoy celebramos que sí hay esperanza.
Por lo tanto, nosotros no concluimos como el mundo podría concluir, y el apóstol Pablo, diciéndole a este tipo de personas que no hay vida, que no hay esperanza, que no hay consuelo, él llegará a concluir: si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 al 19. Pero nuevamente nosotros agregamos a esto la gran conclusión de la Biblia: pero Dios. Solamente por Dios es que tú tienes esperanza hoy. Solamente por Dios es que hay consuelo para tu vida. No sé cómo tú viniste hoy. Realmente no lo sé. No sé ni siquiera tampoco sé qué debilidad tienes, pero hay poder. No sé cómo tú estás aquí, posiblemente solo pensando en esta vida terrenal, pero nosotros creemos que hay una vida eterna. Hay propósito, hay descanso. ¿Sabes por qué? No porque tú eres muy bueno, muy poderoso, muy hábil, muy inteligente. Hay poder, hay consuelo, hay esperanza porque Cristo resucitó. Esa es la verdad de la iglesia cantada a lo largo de la historia de la iglesia. Él y solamente Él tiene autoridad, tiene dominio, porque precisamente al ser resucitado entre los muertos, Él con toda su autoridad nos ha dado vida en Él. Mira, yo quisiera argumentar en esta predica algo que nuevamente es mi preocupación. Yo no quisiera que simplemente viniéramos a un servicio, sacamos la corbata del closet, en ese sentido ya está bien vestido, y simplemente nos vayamos a la casa y, sí, hoy celebramos resurrección y nuestra vida sigue igual. Realmente yo quisiera que Dios usara esta prédica, como la ha usado en mi vida esta semana, para que tú te despiertes a la realidad que acabamos de cantar. O sea, no es normal que tú estés escuchando esta canción que cantamos. No es normal que tú la cantes. No es normal que tú digas: sí, Él vive, Él murió, pero Él resucitó. Ese es mi Salvador. Sabes, yo no quisiera que esto simplemente fuera una prédica más donde tú dices: sí, Él resucitó. Sí, por eso es que vine hoy. Por eso es que hoy celebramos la resurrección, porque Él vive y resucitó y ya. Yo quisiera ayudarte a ver cómo la Biblia misma desde 3 ángulos nos muestra que lo que tú estás celebrando hoy y cada día de tu vida tiene un peso, un fundamento sólido para moverte a la obediencia de Cristo. Yo quisiera que viéramos lo siguiente. Y esta es la manera de yo argumentar lo que yo quisiera presentar hoy en esta predica. Nosotros hoy nuevamente celebramos, sí, al Cristo resucitado. Y yo quisiera que viéramos la promesa de su resurrección que fue cumplida para que vivamos el fruto de su resurrección. Déjame darte eso mismo en 3 puntos. Hoy yo quisiera que viéramos desde un ángulo la promesa de su resurrección. Es decir, Él prometió algo. Está bien, vamos a verlo por este ángulo. Por otro ángulo vamos a ver el cumplimiento de su resurrección. Y por último vamos a ver entonces el fruto de su resurrección. Es decir, yo quiero que tú digas: ok, si Él prometió algo, como yo veo en la Biblia que Él lo prometió, pero a la misma vez no es que simplemente Él prometió algo, sino que Él lo cumplió. Listo, 2 ángulos de este día glorioso, pero yo no quiero que tú te vayas de acá diciendo: Él prometió, Él cumplió. Genial. Yo quiero que tú digas: Él prometió, Él cumplió, y por ende hay fruto de su resurrección. ¿Cómo se ve este día todos los días de mi vida? ¿Cómo se ve probar que Él vive? Que Él realmente resucitó. Y quizás vienes con dolor, con aflicción, con preocupaciones, con pecado. Y el cristiano muchas veces vive en este estilo de vida de derrota. De otra vez pequé. Todo está hecho pedazos. Mi vida, mi familia, todo está igual. Y como que, por eso es que quiero llegar al cielo. Yo creo que hemos perdido de vista el poder de la resurrección de Cristo para hoy. Yo sé que Él vendrá por su iglesia. Yo sé que estaremos con Él. Yo sé que un día se acabará el dolor, la enfermedad, el pecado, todo eso yo lo sé. Y un día será. Pero querido creyente, hoy tú celebras la realidad del fruto de su resurrección. Ahora, suena muy bonito todo esto, poder decir: ¿dónde estás en la Biblia, pastor? Genial, qué bueno que esta pregunta. Porque si tú nos visitas por primera vez, ¿sabes qué? Vas a llegar a una iglesia que toma en serio lo que la Biblia dice. Toma en serio el peso de la Biblia. Y para eso yo quiero ayudarte. Entonces vamos a comenzar con lo primero, y es la promesa de la resurrección. Esta semana, mientras que yo me preparaba para la prédica,
fui tan ricamente animado por el Señor, porque mientras que estudiaba la Biblia, me he dado cuenta que la Biblia usa diferentes palabras para nuevamente hablar de el levantar, la resurrección, el despertar, y lo hace de una manera de hablar de ángulos de la resurrección de Cristo. Y está repleta, tanto es así nuevamente, que son muchos versículos que yo esta semana me empapé. Yo esta semana hablaba con unos amigos y les decía, ¿sabes? Yo quisiera pararme ahí y leer los versículos, leerlos todos. Nos tomaría más de una hora, pero sería buenísimo. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú veas la Biblia, que digas cómo es que Él prometió esto, cómo es que Él lo cumplió y cuál es el fruto de su resurrección. Entonces, nuevamente, el Nuevo Testamento deja claro, ¿sabes qué? La resurrección de Cristo no es un accidente, ni mucho menos un invento de hombres. Obviamente busca en YouTube y vas a encontrar múltiples videos diciendo que esto es un invento, que es un cuento, que es tontería, que es una cosa para gente no intelectual, no pensante, que la iglesia ha engañado por tantos años a la gente diciéndole que hay un Cristo que resucitó. Bueno, yo no te estoy diciendo que agarres esto y lo ignores. No, toma esto, pero tómalo con la Biblia. Toma la historia que Dios escribió. Tómala con evidencias históricas también, con testimonios que testificaron, como vamos a ver más adelante, que ellos vieron a Cristo. El Nuevo Testamento está cimentado, sí, en la obra de Cristo, en la cruz, pero también está cimentado ricamente, profundamente en la resurrección de Cristo. Por eso es que Pablo argumenta de esta manera. Mira, si nosotros lo único que predicamos es la cruz, y que Él fue clavado a una cruz, y que murió por nosotros, pero olvidamos la resurrección, simplemente nada pasa. Porque hay mucha gente que ha dado la vida por buenas causas, se han sacrificado, han sido buenas personas y han hecho todo esto, pero están muertos. Y la tumba está ahí con su nombre. Y los huesos están ahí. Nuestro Cristo murió, pero resucitó. Y Él vive. Por lo tanto, la resurrección de Cristo, yo quisiera ayudarte a entender, es central, es fundamental para el plan de salvación. Tanto es así, nuevamente, que si Cristo no hubiese resucitado, habría sido solo un hombre con buenas intenciones, sin lograr absolutamente nada. Pero ¿sabes cómo dice la Biblia? La Biblia habla de la resurrección de Cristo en términos como que Él resucitó en victoria, con poder, con autoridad, con dominio. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 1 que todo, absolutamente todo fue sometido ¿qué? Bajo sus pies. No estamos hablando de cualquier buen hombre por allá afuera. Estamos hablando de Cristo, Dios mismo, encarnado, crucificado, pero que fue resucitado. El Nuevo Testamento no deja duda alguna que tú tienes que creer en que Él murió, pero que Él resucitó. Tienes que verlo para poder probar cada vez más nuevamente lo maravilloso que esto es. Pero ¿sabes? Algo que me sorprende y me carga mucho esta semana es que yo creo que los cristianos hablamos de la resurrección como cualquier otro tema. Ah, sí, Él resucitó. O sea, ¿tú crees que Él resucitó? Te pregunto, honestamente. Si alguien te preguntara hoy, mira, ¿tú fuiste a la iglesia hoy? Antes de esa predica, después de esto todos vamos a salir con una buena convicción bíblica. Pero, digamos, te preguntan, ¿vas a ir hoy a la iglesia? ¿Te vas a despertar más temprano y vas a ir a la iglesia? Sí. ¿Y por qué? No, pues hoy es domingo. Ah, pero yo veo que en el calendario hablan de que resurrección, no sé qué cuento. Ah, sí. ¿Tú crees en eso? Sí. O sea, Él resucitó. Sí, tú sabes que Él resucitó. ¿En serio? ¿Tú crees que Él resucitó? Pues sí, es lo que me han dicho a mí. Y los cristianos hablamos de la resurrección como que algo, sí, un evento cualquiera, como ¿qué hiciste el fin de semana pasada? Ah, fui a la playa, fui a la piscina, fui a un buen restaurante. Pero en serio nosotros estamos convencidos de la verdad profunda que debe moverte profundamente. No simplemente que te dé una convicción, pero como vamos a ver, que esta convicción que te mueva la cabeza, por así decirlo, sea para que disfrute en tu corazón. Que sea el asombro tan precioso de la muerte de Cristo como la resurrección de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en el trama de la Biblia, en la historia que Dios escribió, no en la historia de Shakespeare, Hamilton, Pablo Neruda, Mark, whatever, todos estos nombres que hay por ahí grandes, esa no es la historia que ellos escribieron. Pero en el trama de la historia que Dios escribió, Él prometió un siervo que sufriría, como vimos el viernes, un siervo que sufriría enormemente, profundamente, pasaría por aflicción, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Cristo sería crucificado, pero a la misma vez en el trama de la Biblia vemos que Dios había prometido que este mismo siervo sufriente sería
este rey revestido de gloria, donde retomaría su gloria, la cual le ha pertenecido para siempre, después de ser resucitado con gran poder. Él, y solamente Él, sigue siendo rey. Eso es lo que nosotros vemos en el trama de la Biblia. Ahora bien, quizás tú te preguntas, bueno, pastor, nuevamente, eso suena muy interesante y como que me hace pensar un poco, como la gente siempre responde a veces. Ahora, pero ¿sabes qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. ¿Dónde está en la Biblia que Dios prometió que enviaría a uno para que fuera resucitado? Bueno, yo quiero llevarte a un cántico. El cántico del Salmo 16. Y yo quiero que tú vayas conmigo al Salmo 16, versículos del 8 al 11, para que tú puedas ver ahí en tu Biblia que ese Cristo prometido que resucitaría, que le canta el rey David a este Cristo, es tu Cristo, el cual supuestamente tú celebras como Señor y Salvador. David dice lo siguiente en el Salmo 16, versículo 8 al 11. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Y tú leíste esto, lo escuchaste o lo miraste. Seguro estás pensando, pastor, pero ahí no habla de Cristo. Yo no veo por ningún lado la resurrección de Cristo. Esa es su interpretación, pastor. Digo, ¿qué tal si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma? ¿Qué tal si tomamos este salmo y nos vamos al primer sermón de la iglesia primitiva cuando el apóstol Pedro se para a hablar de este Cristo? ¿Qué tal si nosotros vamos y presenciamos las palabras de este apóstol una vez Cristo resucitó y ascendió? Viene entonces el apóstol Pedro y dice, ¿saben qué? Lo que vimos nosotros, lo que presenciamos, lo que fuimos testigos, ya David lo había dicho. Ahora, ¿dónde está esto? Bueno, yo creo que ahora vayas conmigo a Hechos. Yo quiero nuevamente darte un fundamento de las promesas de la resurrección de Cristo para que tú celebres con convicción lo que está pasando hoy y pasa todos los días de tu vida. En Hechos 2, el apóstol Pedro, en los versículos del 29 al 32, él, después de citar lo que yo acabo de leer en el Salmo 16, tú lo tienes ahí en tu Biblia. Entonces, mira tu Biblia. En Hechos 2, del 25 en adelante hasta el 28, Pedro cita lo que yo acabo de leer. Ahora, leamos su interpretación. Mira lo que dice el versículo 29. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro toma al profeta rey David y el cántico que él estaba cantando, Pedro lo interpreta y dice, este es Cristo. De él es quien estamos cantando. Y no simplemente es el apóstol Pedro. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, por tiempo no voy a ir, pero ve a Hechos 13, 36 al 37 en casa y te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo también argumenta con el mismo cántico de David, apelándolo o mostrándolo hacia Cristo. Cristo prometido como aquel que se entregaría, pero Cristo prometido como aquel que se levantaría. Él murió, pero Él resucitó. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de la Biblia tú vas a ver que Cristo fue aquel simiente prometida de Dios, el cual Dios guardaría la simiente de la mujer. También Dios había prometido levantar un hijo de la promesa a Abraham, y también Dios había prometido levantar a un descendiente, el descendiente de David, que no era Salomón, sino Cristo mismo. Por lo tanto, a nosotros supuestamente conocemos la Biblia, y para eso estamos en la iglesia, para aprender cada vez más de ella. No nos debería sorprender que Jesús viniera a dar su vida en la cruz para tomarla de nuevo al tercer día. Lo que yo leo de Marcos 8:31 es una de las convicciones que Cristo comenzó a enseñar en un tiempo particular a todos sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sufra, que sea maltratado, pero al tercer día
resucitará. Era necesario nuevamente ver la convicción de Cristo. Él sabía, su Padre había planeado en el consejo de la Trinidad una misión. Envió a su Hijo, Cristo el Hijo dijo, yo estoy, envíenme a mí, yo soy aquel que voy a comprar un rebaño, una iglesia. Pero Él también sabía que Él sería resucitado con poder de la muerte, porque era inevitable que estuviera en una tumba para siempre. Entonces tú, Rey, Cristo, vive. Por tanto, no nos debe sorprender esto. Cristo mismo argumenta en Juan 10 lo siguiente: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Querido creyente o querido amigo, no concluyamos ni confundamos equivocadamente diciendo que a Jesús le quitaron la vida. A Jesús no le quitaron la vida. Jesús entregó su vida voluntariamente. Y no nos confundamos pensando que Él fue entregado a una cruz para ser enterrado y sepultado y que se quedó ahí. Él fue crucificado porque sería levantado y fue levantado de la muerte, sacado de la tumba, porque precisamente era lo que le correspondía al Mesías, al Cordero, al León, al Rey, ser aquel que fuera entregado para ser resucitado. Entonces la historia que Dios ha escrito en el Evangelio, el cual tú crees, descansa precisamente en las promesas de Dios en Cristo. Descansa en las promesas que perfectamente el Hijo obedecería y perfectamente el Hijo resucitaría para ser comprobado como aquel que había sido enviado por el Padre. Cristo sí murió, pero Cristo también resucitó. Y era necesario que Él fuera a Jerusalén, como dicen los evangelios. Me es necesario ir a Jerusalén, me es necesario morir, pero me es necesario, lo que llamamos una necesidad divina. Tenía que pasar. No fue un accidente, no fue un error, no fue una casualidad. Cristo murió en el tiempo preciso de Dios, en el espacio, en la historia, pero también en el tiempo preciso de Dios, Él resucitó. Yo no sé si yo te estoy hablando del mismo Cristo. Yo realmente no sé si es el Cristo que tú crees. Pero mi esperanza es que tú, al verlo en la palabra de Dios, te convenzas que es el Cristo que proclamamos. Y que es el Cristo que queremos que tú creas y abraces. Y eventualmente te voy a explicar por qué. Obviamente ahorita estoy dando el fundamento y quizás no puedes ver mucha aplicación en tu vida, pero créeme, el fundamento es necesario para tú ver cómo se aplica en tu vida. Tienes que creer esto para poder, entonces, conforme a su poder, vivir esto. ¿Sabes por qué? Porque al conocer las promesas de Dios, tú vas a entender claramente que Dios no tiene plan B, que Dios no deja las cosas a medias, que Dios no se equivoca, que Dios no dice, uy, ¿ahora qué hago? Ese eres tú, ese soy yo. Pero Dios no tiene sus planes. Dios lo que planea, Él hace. Lo que Él dice, Él hace. Nadie lo detiene, nadie lo frena. Él y solamente Él es poderoso nuevamente para llevar a cabo su plan de salvar a su iglesia, de regresar por su iglesia. Entonces, puesto el fundamento, ahora déjame guiarte hacia el cumplimiento. Porque nuevamente podríamos decir, bueno, chévere, eso suena bonito y yo ya te he dado ciertos hints, como se llama en inglés, ciertas ideas ya que Cristo resucitó y tú conoces la historia. Pero imagínate que tú estuvieras en ese tiempo. Tristemente, a pesar que no debería ser así, los discípulos no tenían toda la Biblia escrita. Tú la tienes, ellos no. Eran guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que tú tienes ahora. Pero imagínate, ellos estando ahí con Cristo, comieron con Él, compartieron tiempo con Él, durmieron en la misma casa, lo veían despertarse temprano a orar, veían la autoridad que tenía, el poder que tenía, veían también cómo la gente se le acercaba por conveniencia, no porque realmente lo amaban. Ellos viendo todo esto, viendo sus propios errores, sus pecados, siendo confrontados por este Cristo compasivo, santo, misericordioso, todo esto, estaban con ellos. Sin embargo, el asombro que tú ves en los evangelios y en el Nuevo Testamento, en los escritos, en lo que ellos escribieron, es maravilloso. Para ellos, al ver a Cristo resucitado, fue un asombro, los movió, era increíble lo que estaba pasando. Tristemente, para la iglesia en el 2026, hablar de esto es poco asombroso. Nos asombra mucho más que fueron otra vez a la luna
Y wow, estamos locos con eso. En serio, yo no estoy minimizando eso, porque es increíble lo que estamos haciendo. Pero ¿en serio nos asombra más eso? Nos asombra que ahorita viene el mundial. Y yo soy fan del fútbol, no crean. Nos asombra, wow, el mundial en Estados Unidos, increíble. Nos asombra que estuvo aquí en Miami Open, en tenis, excelente. La Fórmula 1, etcétera. Todo lo que tú quieras inventarte y poner ahí. ¿Cuándo fue la última vez que te asombró el hecho de tú decir, yo no puedo creer que yo crea que Él resucitó? No puedo imaginarme que Él estando en una tumba por mis pecados, crucificado, Él 3 días más tarde dijera, es tiempo, ven afuera. Sal de esa piedra, sal de esa tumba. Y es el Dios que tú crees, si es que tú crees en Él. Es asombroso ver esto. Y yo pienso nuevamente que en nuestro tiempo a nosotros no nos asombra lo que a los discípulos asombró. Cuando tú miras en el Nuevo Testamento, un estudio que yo hice esta semana para prepararme, por lo menos 3 palabras en el idioma original, en griego, que hay para hablar de la resurrección, el Nuevo Testamento está tejido sobre la resurrección. Por supuesto que la cruz es vital para nosotros. Sin la cruz no hay resurrección. O no hay poder sin la cruz. Pero a la misma vez, nosotros no podemos simplemente darle un énfasis mayor a la cruz olvidando su resurrección. Porque nuevamente Cristo murió y ya, se quedó ahí. Pero entonces decimos, no, el Nuevo Testamento dice, no, Él resucitó. Y el asombro del Nuevo Testamento es impresionante, que yo quisiera que nosotros como iglesia, Dios nos moviera hacia ese fin. ¿Por qué? Porque ahora hay esperanza. Ahora hay ayuda. Ahora, porque Cristo resucitó. Yo sé que Él murió, pero si no hubiera resucitado, no habría ayuda, no habría consuelo, no habría paz. No habría propósito, pero ahora hay paz, propósito, poder para transformar tu vida. Hay una eternidad con el Dios Trino eterno. Hoy y cada día mi oración es que juntos podamos decir lo que escucharon estas hermanas y los discípulos cuando los ángeles dijeron, Él no está aquí. Yo no creo que tú viniste hoy a celebrar a un Cristo crucificado y que se quedó por ahí en una tumba. Pero a veces es necesario recordarse en cualquier situación compleja y difícil de tu vida, cuando tú digas, esto no tiene propósito, esto no sirve de nada, no, estoy yo pecando o me están pecando contra mí, estoy en un momento difícil de mi vida, esto no tiene propósito. Tú tienes que recordarte, Él no está allá. Él está arriba, porque Él resucitó y ascendió, está gobernando. Y recuerda, Él regresará por su iglesia. Él no te ha dejado. Yo no sé, familia, si hablamos del mismo Cristo. Porque la Biblia es gloriosa en cuanto a nuestro gran Salvador Cristo. Él no está ahí, Jesús no está muerto, Él está vivo. Por eso es que la iglesia dice, gritándolo, mi Dios no es un Dios de muertos, mi Dios es un Dios de vivos. Y por eso es que Pedro dice, pero Dios lo resucitó, poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible. Ahora tú lo entiendes, claro que no era posible. Era impensable que el Creador, el que sostiene todo, pudiera quedar en una cruz y en una tumba para siempre, porque no era posible que Él quedara bajo su dominio, es decir, bajo el dominio de la muerte. Jesús se apareció una y otra vez a los discípulos para testificar, yo he resucitado. Ellos no creían, es más, no lo podían reconocer, hasta que Cristo le dijo, mírenme, soy yo. Yo no creo hasta que yo no ponga mi dedo ahí. Amén, ponlo. ¿Tú no crees? Mira, benditos los que creen aún sin haber visto. Tú tienes una fe atestiguada, asegurada por la palabra del Señor. Él es en verdad nuestro gran Salvador. Él resucitó de los muertos. El apóstol en Hechos 10, Pedro dice, pero Dios resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de resucitó de los muertos, después de haber resucitado de los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe perdón de los pecados. Querido creyente, nuevamente, tu fe es asegurada. Hay esperanza segura. Tú tienes un refugio eterno. Tú tienes un consuelo verdadero para todos los días de tu vida. Y tú tienes ayuda en todo tiempo.
Por ende, es imposible, aunque lo vemos, que nosotros creyentes vivamos en un tipo de pesimismo, no sirve nada, todo está mal. Porque aunque hay una realidad de la tristeza de vivir en un mundo caído, con cuerpos caídos, todavía nuevamente el pecado reside en nosotros. Pero yo quiero nuevamente ayudarte a ver la cruz y la resurrección. Para que tú veas que en los momentos más oscuros de tu vida, tú puedas decir, pero hay uno que brilla. Hay uno que es la luz. Hay uno que me da esperanza en el momento más oscuro de mi vida porque Él resucitó. No entiendo ni nada de lo que está pasando en mi vida ahorita. Pero hay propósito, hay consuelo, hay ayuda. Hay un Cristo que murió por mí, pero hay un Cristo que resucitó para asegurarme que yo tenga vida segura en Él. Que tu vida sea marcada por la cruz, pero también que tu vida sea marcada por la resurrección de aquel que murió en la cruz. Que tú puedas probar cada vez más que tu Cristo no simplemente fue una cruz, sino que fue resucitado. ¿Por qué? Porque entonces, quien resucitó garantiza que tú tienes salvación verdadera. Porque Él se entregó. Entonces hoy recordamos que la tumba está vacía. Porque Él fue crucificado, ha sido resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Que tu convicción, querido creyente, sobre la resurrección crezca tan profundamente que tu vida cante de gozo al saber que Él verdaderamente te ha hecho su hija, verdaderamente te ha hecho su hijo. Cristo vive y por ende tú también vives hoy y para siempre. Uno de los teólogos que leí esta semana, Charles Hodge, él dice, se puede afirmar con seguridad que la resurrección de Cristo es a la vez el hecho más importante y el mejor atestiguado en la historia del mundo. Así como Cristo murió como cabeza y representando a su pueblo, su resurrección asegura y anticipa la de ellos. El Padre Celestial envió a su Hijo, lo entregó para ser crucificado y lo resucitó para confirmar que su obra fue perfecta y aceptada por el Padre. Ahora nuestro Rey, sentado a la diestra del Padre Celestial, gobierna la iglesia y el mundo entero. Él preserva lo que Él ha comprado. Y para eso yo quiero que ahora veas entonces cómo se ve esto. Está bien, hemos visto el fundamento, hemos visto el cumplimiento. Él prometió, Él cumplió. Pero de igual manera yo creo que muchas veces el creyente se queda en eso. Yo sé que Él prometió y yo sé que Él cumplió. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? No sé. Y yo quiero ayudarte a ver el fruto de su resurrección. Si es cierto que Él prometió, y lo vimos que sí. Y si es cierto que Él cumplió, y lo vimos que sí. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en el fruto de la resurrección. Su promesa de resucitar fue cumplida. Por eso es que nosotros decimos junto con el apóstol Pablo, ¿sabes qué dice Pablo? Pensando en Cristo, pues tantas como sean las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay? ¿Cómo dice Jonathan? Muchísimas promesas. Pero nuevamente, yo puedo prometerte muchas cosas, pero créeme que muchas de esas cosas no lo voy a poder hacer. Sigo siendo pecador, sigo siendo obviamente falible, puedo equivocarme muchas veces y me he equivocado, pero cuantas sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él, de Cristo, es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Entonces, si Cristo ha prometido ser nuestro vehículo de seguridad, nuestro amparo, nuestro refugio, bajo sus alas estamos guardados. Si Él ha prometido ser la roca, si Él ha prometido ser quien guarde nuestra vida, si Él ha prometido que el Espíritu Santo more y viva en nosotros para salvarnos y como para justificarnos y como para santificarnos, entonces eso es cierto en tu vida. Es cierto que al resucitar Cristo enseñó a sus discípulos nuevamente que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. No hay rincón en este mundo ni en cualquier parte del universo donde precisamente como dice Abraham Kuyper, Dios, Cristo no diga todo es mío. Yo lo gobierno todo, yo lo controlo todo, toda autoridad se me ha sido dada. Entonces, si toda autoridad de Cristo es dada nuevamente a Cristo, como siempre la tuvo y la aseguró por medio de la cruz y se le dio por medio de la resurrección esta convicción de que Él realmente es rey y siempre lo ha sido, pero se le enseñó a sus discípulos, toda autoridad yo la tengo. Entonces, nuevamente, tenemos que estar convencidos que Él ha hecho de ti una nueva criatura.
Y por ende tú puedes llevar una vida en novedad de vida. Ahora yo quiero que veas esto en Romanos. Quiero que vayas conmigo a Romanos. Romanos 6. Nosotros cuando hacemos los bautismos en la iglesia, la camisa dice novedad de vida. Y precisamente es la verdad que nosotros creemos para todo creyente. Es cierto que si tú has probado a Cristo, la muerte de Cristo, es cierto que entonces tienes que vivir según la resurrección de Cristo. Tú has probado su muerte, pero a la misma vez hay poder de resurrección, la cual es tuya. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículos de 4 al 5, y después voy a leer el versículo 11. Romanos 6 dice, el versículo 4, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. ¿Está bien? A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Y cómo se vive este gran fruto? Versículo 11. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tú has pasado de un estado de muerte espiritual con una sentencia de muerte física para una sentencia de muerte sin haber ningún día que se termine el sufrimiento en el infierno, y Dios te dijo, detente ahí, ven para acá. Tú que estabas muerto, ahora vive. ¿Y por qué puedo vivir? Porque Él murió y porque Él resucitó. Tú tienes vida para probar que hay novedad de vida, cambios de vida, que realmente Él ha hecho una obra tan eficaz en la cruz como tan eficaz al ser confirmada en el ser resucitado para darte vida, probar que hay cambios en tu vida, que realmente nuevamente has sido vestido con el nuevo hombre, la nueva persona que se va renovando según Cristo, el verdadero hombre, se va renovando. Entonces nuevamente somos criaturas que han sido hechas nuevas. Tenemos una esperanza eterna con Dios, donde allá en la eternidad no habrá pecado, no habrá sufrimiento ni maldad. Pero en esta historia de la resurrección de Cristo, Dios le ha placido escribir historias de resurrección. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida? Bueno, al Cristo haber resucitado, Él ha creado testimonios de su poder al resucitar gente muerta. Todos nosotros muertos en nuestros pecados. Él nos dio vida y Él nos enseña a nosotros como testimonio de su gracia al llevar a cabo historias de la resurrección suya en nosotros. Por eso nuevamente, aunque cada historia tiene diferentes partes de esta historia escritas en esa vida de esa persona, nosotros decimos hay una resurrección que nuevamente Dios nos ha rescatado de todo tipo de pecado. Él nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo por su poder para resistir la tentación. Hay consuelo y misericordia en días de sufrimiento, dolor, enfermedad, pérdida y toda clase de aflicción. Yo no sé cuál es la historia que Dios ha escrito sobre tu vida, que posiblemente ha llevado ciertos valles de muerte, de dolor, de sufrimiento, pero esta historia nuevamente puede girar y girará hacia una historia completa de Dios al hacer de ti un testimonio de la resurrección de Cristo en ti, de novedad de vida. Puede ser que tú estés experimentando un tiempo tan difícil en tu vida, tan doloroso, que tú digas, yo no veo esperanza alguna acá. Mira a Cristo. Su historia que Él escribió para ti, aunque hayan estos valles oscuros, donde tú no entiendes por qué estás pasando por esto, tú sabes nuevamente que esa historia que Dios escribió y que está siendo sostenida por Él, es una historia que no terminará en ese valle de muerte, de dolor, de sufrimiento, de aflicción. Más bien, la historia seguirá revelando que tú eres un hijo comprado para la eternidad. Donde allá no habrá enfermedad, donde allá no va a haber dolor, donde allá no va a haber aflicción, pero no simplemente esperas allá, recibes ahora paz en medio de la aflicción, consuelo. Te acompaña el Espíritu Santo guiándote, que cuando tú ni siquiera sepas qué orar en medio de una aflicción, el Espíritu Santo intercede por ti. Entonces no estás solo en medio de cualquier prueba que estés pasando. Dios escribió su historia. Él está guiando el pueblo de Él. Y por eso podríamos decir junto con el apóstol Pablo, que fundamenta su ministerio en la resurrección de Cristo también, diríamos con él, los sufrimientos de ese tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos de ser comparados. Esto no lo minimiza el dolor.
Pero más bien lo que esto hace es recordarte, está bien, la historia que Dios escribió sobre mi vida, de muerte espiritual a vida espiritual, de un peregrinaje terrenal donde yo pase aflicción, sufrimiento, donde Él me está santificando. Esto es parte de la historia, pero al final, un día despertaré cara a cara viendo a Cristo y seré como Él. Para el resto de la eternidad, no volver a pecar contra Él, ni volver a experimentar cualquier mínimo dolor que este cuerpo mortal pasó. Porque allá y solamente allá recibiremos un cuerpo glorificado. Solo allá nosotros podremos decir, verdaderamente Dios en Cristo nos ha asegurado salvación. Tanto es así que el apóstol Pablo dice, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Cristo es nuestra primicia, el primero en resucitar para garantizar la nuestra y asegurarnos que tenemos un cuerpo renovado en aquella glorificación. Ahora tú tienes consuelo en tiempos difíciles terrenales, por más duros y difíciles que sean, son pasajeros comparados a la eternidad. Ahora hay fruto de santificación en tu vida. Una de las maneras que yo te quisiera ayudar para terminar es recordándote, cuando vengan tentaciones a tu vida, tú obviamente miras a la cruz y puedes decir, Él murió por mis pecados. Eso es cierto. Él me justificó. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme un lugar delante de Dios. ¿Está bien? Eso es Cristo. Cristo me compró un lugar. Por Cristo soy vestido con su justicia. Puedo acceder al trono de la gracia de Dios por Cristo. Absolutamente solo por Cristo. Pero a la misma vez, tú miras al presente las tentaciones y puedes decir, pero Él resucitó. Me ha dado novedad de vida. Yo puedo probar su poder. ¿Cómo? Resistiendo al diablo porque Él huirá de ustedes. Resistiendo las mentiras, las promesas falsas del pecado y diciendo, si Cristo resucitó, yo puedo probar que tengo vida nueva. Y debo probar que hay frutos de salvación. Y debo probar el fruto del Espíritu. Y debo probar que sí es cierto, Él me justificó, pero que Él me está santificando. Y cualquier medio que sea el cual Dios te esté pasando, prueba el poder de Dios. Prueba la santificación. Prueba que realmente tú tienes un sumo sacerdote que en medio de la tentación, dolor o prueba, se compadece de ti. Y no te dice, it's okay, sigue como quieras. No, se compadece para decirte, por eso yo estoy auxiliándote, ayudándote. No estás solo. Ven acá, yo quiero guiarte en el sumo gozo. Porque hay un gozo que viene de seguir a Cristo. Por eso sí, hoy celebramos que Cristo vive. Y celebramos a la misma vez la Santa Cena. ¿Sabes por qué? Porque recordamos nuevamente que nuestra seguridad de que Cristo resucitó no descansa en nosotros. Descansa en los hechos que Dios mismo prometió, cumplió para un fruto espiritual. Por eso tú tienes un fundamento de una obra de Dios histórica, verdadera y perfecta de Cristo. Que Dios nos ayude en esta semana y el resto de nuestros días a recordarte, Él murió, pero Él resucitó. Él ascendió y Él regresará por su iglesia. Acompáñame a orar. Mi Dios, te damos tantas gracias por tu palabra hoy. Gracias, mi Dios, por el gran sacrificio de nuestro gran Salvador. Pero a la misma vez, gracias por la gran obra de tu poder al resucitar a nuestro gran Salvador, que era necesario que Él fuera resucitado. Y al ser resucitado, mi Dios, nos garantizó que tenemos vida nueva. Y al ascender al trono, el cual le pertenece para siempre, nos recuerdas que Él regresará con poder por su iglesia. Mi Dios, bendecimos tu nombre y te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.